Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es domingo 18 de mayo y les habla el de siempre, Gustavo Franco. Les comento que estoy sacando episodios en días distintos para probar cuál es el momento de la semana para publicar y en qué momento los episodios tienen más escuchas, más comentarios, etc. Si te gusta que haya sido un domingo, como es el caso de este episodio, deja un comentario, es a lo que te invito. Bueno, habiendo hablado de eso, hoy vamos a hablar sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania que se han saldado con un intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando y las perspectivas de que verdaderamente se produzca un alto al fuego. Si lo hay, creo que hay que prepararse para que tarde mucho tiempo y que la situación cuando llegue a ese momento sea otra. Luego, en una semana serán las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela y bueno, la cosa es que pinta muy mal para la oposición. Mal si concurren y mal si no, y peor si ocurre como estamos viendo, que es una división entre aquellos que sí y aquellos que quieren defender la victoria del 28 de julio. Solo una representación sólida de la oposición en la asamblea puede ser vendida como una victoria y a saber si incluso las bases de la oposición aceptan esto. Y claro, habiendo visto cómo el gobierno decidió no respetar las presidenciales, pues, ¿por qué habría de ser distinto en esta ocasión? Entonces voy a intentar dar una visión de lo que pienso que debe de suceder si ocurre lo mejor para la oposición y una vez se dé, ojalá así sea. También quiero hablar del Papa León XIV, los informes de abuso que hubo y que se han publicado durante su obispado en Chiclayo, y de qué se puede hacer cuando efectivamente uno forma parte de una institución tan grande como la Iglesia Católica, con tanto tiempo de existencia, y que efectivamente es sinónimo de conservadurismo, es decir, reacios al cambio, alérgicos al cambio. Entonces me gustaría reflexionar sobre si efectivamente el Papa carga con una culpa que lo debe acompañar y que al ser acompañado de esta culpa, pues el Papa esté empañado de sospechas desde el comienzo de su papado. Empecemos. La reunión más reciente entre funcionarios rusos y ucranianos de alto nivel se ha saldado con el intercambio de 1.000 prisioneros por bando, cosa que, uno, es positivo porque hay personas que dejan de ser prisioneros de guerra, una condición que para nada es buena porque estás en manos de un grupo de gente que se ha movilizado para matarte. Y dos, creo que se empiezan a ver esfuerzos para construir confianza y a lo mejor relaciones de trabajo para poner fin al conflicto. Este segundo apartado es el más importante. Las personas liberadas suponen un gesto para llegar a la confianza y al trabajo propiamente dicho. Y eso es una tarea titánica. Así que lo grande de la tarea es un poco la mala noticia. Veamos por qué esto es así. Consideremos a Ucrania como el país multiétnico que es. Por un lado está, el lado occidental, que es pro-europeo y antirruso. Están los ucranianos étnicos, que hablan ucraniano, es un idioma que se parece al ruso. En el este está la minoría, una gran minoría, pero minoría al fin, los rusos étnicos. Quien preside el país debe hacer un balance delicado para gobernar de forma efectiva. Y eso es simplificar mucho el asunto, pero bueno, hagamos el ejercicio de igual manera. En el año 2014, la revolución del Maidán quita del poder a Viktor Yanukovych, quien estaba negociando a dos partes un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y con la Federación Rusa para extraer las mejores concesiones posibles. La parte pro-occidente del país quería asociarse con la Unión Europea, mientras que los rusos quieren seguir vinculados con lo que ellos consideran que es la madre patria, por decirlo de alguna forma. Al final, Yanukovych se echa para atrás con el acuerdo de la Unión Europea porque Rusia le hace un acuerdo que no puede rechazar, un acuerdo mejor, que es al final lo que estaba tratando de conseguir Yanukovych. Hacer que haya una puja por el mercado ucraniano y los recursos que hay ahí. Y bueno, al final de esta echada para atrás con la Unión Europea es depuesto en esa revolución del Maidán. Los rusos lo ven como un golpe de Estado que atenta directamente contra su cultura
Y así como hubo la ruptura del orden constitucional para quitar a alguien del poder, pues ellos habrán dicho, pues, ¿por qué no se puede hacer lo mismo para salir de Ucrania y declarar la independencia? Desde el 2014 hasta el 2022, que es cuando empezó la guerra, se estiman en 15.000 las muertes de ciudadanos ucranianos de etnia rusa en el este del país según la ONU. Bombardeos constantes, además con un incidente horrible en la casa del sindicato de Odessa donde rusos fueron perseguidos, encerrados y quemados vivos. Y por supuesto hay que decir que tras ese golpe de Estado o revolución del Maidán o digamos revuelta popular como usted lo quiera llamar, Rusia anexionó a la sumamente estratégica península de Crimea. En todo este tiempo, entre 2014 y 2022, hubo dos acuerdos para parar el conflicto, Minsk I y Minsk II. Ucrania siguió recibiendo armamento de guerra y usándolo, sobre todo a través de la milicia neonazi conocida como el Batallón Azov, que luego fue incorporada formalmente al ejército ucraniano como otro componente del ejército. Bueno, entonces Rusia en algún momento tiene que llegar a la conclusión que en la práctica ya Ucrania es parte de una alianza militar occidental, pese a no tener membresía en la OTAN. Y como el tema es neurálgico, o sea, espiritual, casi muy emocional, además de estratégicamente vital, y además con muertes rusas que se han producido, pues ya tenemos como que un marco para interpretar la motivación para invadir Ucrania. Ahora, Ucrania también debe sentir que si pierde territorio y deja de resistir, no habrá Estado ucraniano que se pueda dirigir, que pueda aspirar a ingresar a la Unión Europea. Es decir, también tiene algo que defender. Y al final, en términos estrictos, el invasor es Rusia, pese a que se puede argumentar que fue una respuesta a una campaña de limpieza étnica. Pues mira, el invasor es Rusia. Podrían haber tomado otro curso de acción para llamar la atención sobre un problema que para ellos era vital. Por ejemplo, no sé, hacer ejercicios de armamento nuclear y decir, mira, hasta aquí, por ejemplo. No sé. El caso es que ambos países no ven con buenos ojos el acuerdo, o sea, llegar a un acuerdo para el fin de la guerra y no ven cómo establecer confianza mutua. Ambos han firmado acuerdos para parar el conflicto en Minsk I y Minsk II y aquello no ha dado frutos. Un diseño de una arquitectura de seguridad, que era lo que pedía Vladimir Putin, tendrá que ocurrir casi que a la fuerza, porque efectivamente es la primera guerra, la primera invasión de un país a otro desde, la Segunda Guerra Mundial, pese a que también tenemos la experiencia de la Guerra de los Balcanes. Lo cierto es que desde un punto de vista prorruso y nacionalista lo que se ve es una alianza militar, la OTAN, que se opone a ti y que poco a poco se acerca a tus fronteras. Y eso dará alas al nacionalismo más recalcitrante, cosa que, nadie debería querer. Pero también es cierto que muchos países sienten miedo, posiblemente una Rusia fuerte. Georgia y Ucrania lo pueden atestiguar, pero también los países del Báltico tienen estos nervios, por así decirlo. Es un país autoritario, con los amagos clásicos democráticos que se usan para afianzarse en esa autocracia. Mucha arbitrariedad en cuanto a que quien se acerca al poder político pues suele hacer una fortuna y que quien disiente tiene sus días en libertad contados. Pero eso sí, hay elecciones. Elecciones, que uno puede decir controladas, pero elecciones. Entonces, como vemos, es el país autoritario con los amagos de democracia. Esto contrasta con los países del Báltico que han estado construyendo sus respectivas democracias liberales tras la caída de la Unión Soviética. Entonces es normal que haya ese temor. También hay que decir que, según los medios, un medio ucraniano, Ucraina Pravda, ya se intentó en 2022 negociar. Incluso Zelensky había inicializado un principio de acuerdo para poner fin a la guerra y se renunciaba al ingreso a la OTAN y a cambio recibiría, no
no habría esa anexión de territorios que Rusia ya está por prácticamente finalizar. El acuerdo de repente colapsó y fue por supuestamente, de acuerdo a este medio ucraniano, porque apareció Boris Johnson y le dijo a Zelensky: te vamos a apoyar hasta el final en esta guerra. Entonces, con estos fracasos y con esta falta de independencia, no sé, a la hora de actuar de Ucrania, pareciera, pues es difícil construir confianza, y también de parte de Ucrania también es sumamente difícil construir esa confianza, sobre todo de parte de las bases más pro-occidente, que, bueno, creo yo que Rusia no aspirará a gobernar porque son personas que odian a la Federación Rusa. Entonces, bueno, creo que es normal que haya tales niveles de desconfianza. Pero lo cierto es que se va a tener que ceder y de ambos lados confiar, porque no hay más alternativa mediante, bueno, unas relaciones de trabajo y llegar a una ansiada paz que conduzca a prosperidad. De momento, los líderes que se reunieron en Turquía han acordado que en las próximas conversaciones presentarán las visiones respectivas para un alto al fuego y a partir de allí ver si se empieza a construir esa arquitectura de seguridad en Europa. Esto es, al menos en mi opinión, lo de la arquitectura de seguridad. Ojalá sea así. En Venezuela estamos a una semana de las elecciones parlamentarias y regionales al momento de la grabación de este episodio. Y la verdad es que mi sensación es que este avance del gobierno a la hora de imponer unas elecciones cuando ni siquiera pudo probar que ganó las elecciones pasadas del 28 de julio, pone a la oposición en una situación muy complicada. Si no concurre, entrega a la asamblea y el gobierno no tiene problema con que se la entreguen, con que, ay, sí, boicoteaste las elecciones, bueno, está bien, me llevo todo. Y si va a esas elecciones, se desprestigia con su base, que entiende una capitulación en lo ocurrido durante y después del 28 de julio de 2024. Como dije antes, la oposición está haciendo ambas cosas. María Corina Machado, que logró una excelente movilización para ganar las elecciones y además cedió con éxito su capital político a Edmundo González Urrutia, evidentemente está en contra de ir a esas elecciones del 25 de mayo y tildó de traidores a quienes sí van. Por otro lado está el sector que es tildado de alacranes por todo aquel que los ve acercándose al gobierno o que perciben que andan en una agenda parecida a la del gobierno porque no van con el consenso opositor. Entonces, estos alacranes son los que van a las elecciones y queda claro que no tienen un gran capital político en este momento, en la actualidad. Todo líder o lideresa de oposición ha pasado por el ciclo de ser la gran esperanza y gran movilizador para luego convertirse en una decepción, incluso ser tildado de colaboracionista. Rosales, Capriles, Ceballos y pare usted de contar. Y mi forma de ver todo esto es que ya quedó claro que el gobierno no cederá en elecciones, no se va a dejar humillar ante un adversario que ve como el que siempre le ha saboteado y planteado la lucha por el poder como una cuestión existencial. Puede que no le falte razón, porque en la primera parte del chavismo, cuando hubo ese golpe de Estado, bueno, era una época en la que el bipartidismo había quedado desterrado. Era el momento para dar unos pasos atrás y replantear, por ejemplo, el conservadurismo venezolano, la socialdemocracia venezolana, el liberalismo venezolano o el liberal laborismo en Venezuela, si es que algo así existe. Pero no se hizo eso y cuando Chávez tenía 3 elecciones ganadas, seguidas, se decidió que había que pedir su renuncia y quitarlo del poder. A ver, sabemos que también ello tenía unas razones, que fueron la imposición de 49 leyes por la ley habilitante. La ley habilitante, bueno, era un mecanismo constitucional, pero bueno, entiendo que es posible que ante la falta de consenso, bueno, habría malestar, pero no era para ir a un golpe de Estado. Entonces a lo mejor eso se puede considerar como una especie de pecado original a ojos del chavismo. Aquello que, bueno, dinamitó la confianza y que sumado al paro del 2003 generó la sequía de ingresos fiscales de la nación. Imagínense, entonces fue prácticamente como una forma de sabotear la propia economía para pedir la renuncia del presidente. Entonces, y nuevamente, a lo mejor, el lugar para resolver ese agravio del chavismo, por ejemplo, es en la asamblea con buenos parlamentarios. Pero a cambio la oposición debe pedir
poder controlar alguna institución o partidas presupuestarias importantes, cosas que generen relaciones de trabajo nuevamente y de confianza. Yo soy más afín a que se controlen partidas presupuestarias importantes porque eso es capaz de definir la agenda. Pero bueno, creo que a lo mejor soy un poco optimista en esto porque creo que es una estrategia en la que primero se rescata la república y el imperio de la ley, por así decirlo, dejarnos de arbitrariedades, para luego pasar a la parte de la democracia de verdad. Y hay gente que lo plantea, no, es que primero libertad y después es que volvemos a ser un país de leyes. Para mí, no sé, el marketing político es lo que limita el debate público en cuanto a las cosas que son posibles. Y creo que ha generado esa sensación que es casi una especie de sabiduría convencional de que solo con la lucha para eventualmente quitar del poder al contrario se logrará el objetivo. Es decir, y bueno, la gente lo ves en la calle o en conversaciones. No se puede negociar con esta gente, no se puede negociar con criminales, etcétera, etcétera. Si no piensas así, has tenido seguramente esa conversación. O a lo mejor eres una persona de las que piensa así. Entonces, bueno, a lo mejor te invito a que reconsideres esto que estás escuchando hoy que yo te propongo. Porque hay que recordar que la oposición no tiene los recursos a día de hoy para llevar a cabo la tarea de quitar a alguien del poder. No es una organización de vocación militar y hasta donde yo sé, nunca ha querido hacerlo. Entonces, ¿no es mejor hacer un plan a largo plazo, ganar poder, para luego hacer la última movilización que ya la oposición ha demostrado que es muy buena haciendo? Nuevamente, repito, es a lo mejor un poco idealista, pero me gustaría pensar que también es una invitación al pragmatismo, que nos alejemos del eslogan clásico de, no sé, de rescate de la democracia, rescate de la libertad, primero Venezuela libre, cosa que obviamente todos queremos, y bueno, un sinfín de lugares comunes, para ir a un plan de acción concreto que permita ir de a poco recuperando la gobernabilidad del país y la oposición que recupere algún poder institucional. En fin, si se da que la oposición que se presenta a las elecciones logra una victoria o una representación sólida, espero que no se vuelva loca y se ponga a trabajar en pro de un plan a largo plazo. Para mí es lo que más tiene sentido porque exigiendo la renuncia lo único que se ha conseguido es pegarse contra una pared y tener 27 años de chavismo e incontables muertes por represión. Hay que ir por otra vía que a mí no me consta que se haya explorado. El estadounidense Robert Prevost se convirtió en el primer papa de aquel país, de los Estados Unidos, asumiendo el nombre de León XIV. Una declaración de intenciones, dado que León de Asís fue compañero, discípulo y confesor de San Francisco de Asís, por quien su antecesor eligió su nombre, siendo la primera vez que se elige el nombre de Francisco para un papa. Entonces pareciera ser que va a ser un papa continuista. El ascenso de Prevost a cardenal tiene las huellas del Papa Francisco, es decir, parece ser continuista y aperturista porque la misión del papado de Francisco no era para una sola persona, para nada, era más bien para que otros continuaran ese legado. Bueno, si vemos lo que es la visión de San Francisco de Asís, su idea era ser mendigo y predicar la palabra de Dios, vivir en la pobreza. Y así, viendo la aceptación que tenía, la Iglesia permitió que se convirtiera en una orden a principios del siglo XI, cuando el Papa era Inocencio III. San Francisco de Asís centraba su vida religiosa en la pobreza y la caridad, como ya he dicho, y eso fue lo que intentó el Papa Francisco, que la Iglesia fuera para los pobres. Era de la rama de la teología del pueblo que rechazaba el marxismo de la teología de la liberación, sin dejar de sentir una preferencia por los pobres. Es algo que aconsejo que investiguen porque se me puede ir el tiempo si me pongo a explicarle más del asunto. Ok, entonces, ya entienden un poco cómo es que Robert Prevost llega a ser papa, que va a ser, creo yo, continuista con la obra de Francisco. Y bueno, Francisco dentro de la iglesia tenía sus detractores. Así, y también Robert Prevost. Entonces vamos a explorar por qué surgen ahora
los casos de supuesto encubrimiento de abusos sexuales contra menores por parte de la iglesia allá en Perú y también en Chicago. Entonces veamos de qué se le acusa. Concretamente se dice que encubrió y no que formó parte de los mismos. Entendamos una cosa, en los años 90 hubo una crisis muy profunda debido a casos como estos, que destapó el Boston Globe y que sacudieron a la iglesia fuertemente. Desde aquel momento se puede decir, se ha hecho alguna que otra cosa para evitar que vuelvan a ocurrir casos como estos. Pero volvamos al tema de Prevost. Como provincial de, valga la redundancia, la provincia agustiniana de Chicago entre el 99 y 2001 fue acusado de permitir que un sacerdote acusado de abusos siguiera en su puesto. Sin embargo, según The College of Cardinals Report, él nunca autorizó la continuidad del abusador. Fue un prior y no Prevost quien alojó a esta persona antes de que fuera condenada. Ahora, creo que las acusaciones que más están sonando son de cuando León XIV era obispo de Chiclayo. En Perú, una organización llamada Sodalicio de Vida Cristiana cobró notoriedad en 2015 cuando exmiembros de ella la acusaron en un libro escrito por Pedro Salinas y Paolo Ugaz, abusos físicos, psicológicos y sexuales desde los 70. Allí está todo relatado por estas víctimas. Y uno de los denunciantes, José Enrique Escardó, hoy en día defiende la labor de quien es hoy el Papa, del Robert Prevost. Ahora, es interesante que el Papa haya iniciado puestos fijos en el Vaticano en 2023. Él siempre pasó 40 años en Perú, fue nombrado prefecto del dicasterio de obispos el 30 de enero de 2023 y hecho cardenal el 30 de septiembre del mismo año, asumiendo oficialmente el 28 de enero de 2024. Pareciera que Francisco estaba tratando de proteger su legado. De hecho, Escardó cuenta que el actual Papa hizo mucho cuando llegó al Vaticano, pero que él se molestó mucho con Prevost cuando estaba en Chiclayo diciendo que no podía, porque claro, Prevost le dijo en aquel momento que no podía hacer nada si la conferencia no se movilizaba. Entonces, ¿es coincidencia que el Papa Francisco haya disuelto Sodalicio de Vida Cristiana en enero de 2025? No creo. Muy posiblemente el León XIV haya tenido algo que ver. También creo que tiene algo que ver que Sodalicio haya tomado represalias por esa decisión y que por eso estamos viendo, la campaña que ha destapado todas estas cosas justo en el momento en el que se ha elegido León XIV. Al menos esa es mi sensación. Porque efectivamente el actual Papa, pues al salir de Perú, pidió que las víctimas denunciaran los casos y que, constan documentos en la nunciatura papal en Perú que indican que hizo todo lo requerido en la ley de la Iglesia para seguir los procedimientos establecidos en estos casos. Entonces, las personas que escribieron el libro sobre Sodalicio y José Enrique Escardó, que es presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, que es una red contra los abusos cometidos por Sodalicio, pues defienden la labor de Robert Prevost León XIV. Ahora, el caso es que, con todo y esto, debe León XIV cargar con cierta responsabilidad. Él pidió que las personas denunciaran, pero a su salida de Perú. Mi abuela, que es profesora de ética, dice que es lo mismo robar una manzana que robar 3 lingotes de oro. La única diferencia es la pérdida material, pero que robar es robar. Podría aplicar en este caso el no haber hecho lo suficiente en el momento o haber salido a los medios de comunicación y de decir que estás en contra de eso. Fíjate que a lo mejor lo más sabio es lo que hizo León XIV, pero habrá quien disienta de esto y los invito a reflexionar. Por eso, los dejo con ello. Hemos llegado al final del episodio 10, que para mí es todo un hito en constancia y disciplina para mí personalmente. Me gustaría que comentes lo que piensas de este episodio, que lo compartas y le des like. Y si quieres me dejas una propina. Un abrazo, sean felices y nos escuchamos en próximos episodios. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.